¿Qué es la inflación? ¿La inflación es realmente buena o mala para la economía? ¿Qué sucede cuando hay inflación? ¿Qué es lo que la causa? ¿Cómo me puedo proteger de ella? Todas estas dudas serán resueltas en este vídeo. Comenzamos. La inflación siempre parece tener una connotación negativa, pero entre los economistas hay bastantes diferencias de opiniones, desde que es un mal necesario a un impulsor de nuestra desaparición económica. Pero para entender ambos lados, primero debemos entender ¿qué es la inflación? La inflación ocurre cuando hay un rápido aumento en la cantidad de dinero circulante, mientras que la cantidad de bienes y servicios existentes permanecen iguales. Al haber más dinero persiguiendo los mismos bienes y servicios, aumenta rápidamente el valor de esos bienes. Por lo tanto, se entiende por inflación el aumento en el costo de la vida. Más o menos, puedes dar por sentada la idea de que lo que puedas comprar con $5 hoy, no lo podrás comprar con $5 en el futuro, ya que aun siendo el mismo producto, costará más. Por ejemplo, en Venezuela, un país que está en hiperinflación, es decir, una inflación muy elevada, se necesita todo este dinero para comprar filetes de ternera, todo este dinero para comprar un rollo de papel higiénico, todo este dinero para comprar pañales o todo este dinero para comprar un paquete de espaguetis. Increíble, ¿no? Pero, ¿qué causa la inflación? Puede haber muchas causas ocultas, pero con frecuencia la causa inmediata de una inflación es la decisión del gobierno de imprimir billetes en grandes cantidades para financiar un déficit fiscal, es decir, imprimen dinero cuando los gastos realizados por el Estado superan a los ingresos. ¿Y qué pasa cuando hay hiperinflación? Cuando se desborda el incremento de los precios, la gente tiene que empezar a cambiar su comportamiento cotidiano para protegerse de la inflación. Por ejemplo, las tiendas empiezan a cambiar varias veces al día los precios de sus productos. La población empieza a gastar lo más rápido posible su sueldo en bienes de consumo duradero como electrodomésticos, incluso si no los necesitan. Lo hacen para que ellos no pierdan poder adquisitivo, que esto es la cantidad de bienes y servicios que pueden ser comprados con una suma específica de dinero. Además, la idea de que con el tiempo el dinero vale cada vez menos influye en muchas de las decisiones en nuestra vida, desde la planificación de la jubilación hasta negociaciones salariales. También se suele comenzar a cuantificar el valor de los productos en una moneda extranjera estable en vez de en una moneda local, y en algunos casos se inicia una dolarización espontánea, en la que se prefiere mantener los ahorros y realizar transacciones en una moneda extranjera. Y es en este momento cuando las autoridades prácticamente pierden el control de su política monetaria y la moneda nacional se embarca en un proceso que puede acabar por volverla prácticamente irrelevante, con consecuencias desastrosas para el bienestar de la población, que ven cómo sus ahorros valen cada vez menos y encuentran que sus ingresos pierden valor casi al instante de recibirlos. Por cierto, si te está ayudando o pareciendo interesante este vídeo, me ayudarías un montón si le dieses al like y te suscribieses para poder hacer más vídeos como este. ¿Y qué causa la hiperinflación? Bueno, la hiperinflación es causada por una inestabilidad en la economía por la que el gobierno trate desesperadamente de arreglar con un enorme estímulo, realizado con la impresión de enormes cantidades de dinero. En los últimos meses, decenas de naciones de todo el mundo han estado intentando desesperadamente reparar sus economías inestables con paquetes de estímulo, imprimiendo billones de dólares. La Reserva Federal de Estados Unidos es quien imprime el dinero, o lo crea digitalmente, y se estima que el 22% del total de dólares existentes se han impreso en el 2020. El 26 de febrero, el tamaño del balance de la Reserva Federal era de 4.160 millones de dólares. Para el 10 de junio, esto había subido a los 7.170 millones de dólares. Por lo tanto, en un periodo de 3 meses y medio, la Reserva Federal imprimió e inyectó 3 billones de dólares en la economía. Este dinero fue inyectado en la economía mediante la compra de bonos de las instituciones financieras. Pero, ¿qué es un bono? Tranquilo, que yo te lo explico rápidamente. Un bono es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse cuando necesita dinero. Es decir, imagínate que el banco X necesita dinero, en concreto $100.000. Pues lo que hace es anunciar que emite deuda para intercambiarla por dinero. Es entonces cuando la Reserva Federal compra esa deuda, teniendo en cuenta que el Banco X promete devolver el dinero prestado a la Reserva Federal más unos intereses fijados previamente. La idea detrás de poner dinero en la economía
era bajar los intereses de los préstamos y esperar que la gente y las empresas pidan dinero prestado y gasten más, en el proceso de revivir la economía estadounidense. Entonces, la inflación es mala, ¿no? Visto lo visto, es evidente que sí, porque las cosas cuestan más y los ahorros valen menos. Entonces, ¿cómo podría ser algo bueno? Bueno, pues hay muy buenas razones detrás del por qué la mayoría de los gobiernos desarrollados en realidad tienen como objetivo una tasa de inflación del 1 al 3%. Y es que la inflación es mala, pero peor es la deflación, que es todo lo contrario. ¿Qué es la deflación? La deflación, también llamada baja inflación, es cuando los precios de bienes caen con el tiempo. Esto en realidad parece algo bueno, pero causa preocupaciones serias. Primero, es que si las cosas son cada vez más baratas, se reduce el consumo, ya que cada año la gente estará más inclinada a ahorrar efectivo y comprar un producto superior más adelante. ¿Por qué comprar un SEAT Toledo este año si con ese mismo dinero puedo comprar un BMW el año que viene? Este argumento en particular es discutido por muchos economistas que defienden que el hecho de que el consumidor retrase su plan de compra es beneficioso en las economías actuales. Pero solo nos basta mirar hacia lo mal que gestiona la población las financiaciones de compra ahora y paga después. Por ejemplo, imagínate que pides un préstamo hipotecario de $100.000 con una tasa de interés del 3%. Es decir, vas a tener que pagar al banco los $100.000 que te han dado más el 3% de intereses, que son $3.000. Y ahora suma esto que la tasa de deflación anual es de, por ejemplo, el 2%. Esto significa que vas a estar pagando una tasa de interés real del 5%, porque cada año lo que pagas al banco en realidad vale más y más. Es decir, imagínate que lo pagas en un año. Pagarías los $100.000 que debes más el 3% de interés, que son $3.000. Y si este dinero cada año vale un 2% más, al banco en realidad le estás dando el mismo dinero, pero ahora tiene más valor y con ese dinero pueden comprar más cosas que antes. Por lo tanto, esto perjudica a los hogares con deudas y significa que la gente considere seriamente posponer el endeudarse, lo que puede arruinar a muchos mercados, desde comprar un nuevo vestido con una tarjeta de crédito hasta iniciar un negocio con un préstamo bancario. En todas estas decisiones de compra se hará una pausa para pensar si vale la pena endeudarse ahora o no. Pero la deflación también tiene una extraña relación con el empleo y los salarios si el efectivo se va a convertir cada año en algo más valioso. Un salario de $100.000 con el 2% de deflación será el equivalente a $51.000 en 12 meses. Esto probablemente signifique que las empresas van a ofrecer menos dinero, ya que este no para de aumentar su valor, por lo que podríamos ver dos cosas. Una es que el nivel del salario mínimo tenga que caer cada año, y esto es muy políticamente impopular, así que es poco probable. Entonces la segunda opción es que las empresas simplemente no podrán pagar a tantos trabajadores. Durante un periodo prolongado de deflación, lo único que hay que recordar es que los bienes cada vez estén más baratos no significa mucho para el hogar promedio, si los salarios también se están reduciendo. Además, hay un componente psicológico al ver que tu sueldo va en aumento con el tiempo, lo que impulsa el consumo. Por todas estas razones, la mayoría de los economistas están de acuerdo en que la inflación es mejor que la deflación, siempre y cuando se haga con moderación. Por eso la mayoría de las economías y los bancos centrales apuntan a una tasa de inflación anual del 3%. Ahora, ¿qué pueden hacer los gobiernos para mantener la inflación constante? Pues lo que hemos visto antes, imprimir dinero. Pero hay una regla no escrita en la economía que cada vez que se cambia una cosa, al menos otras dos cosas cambian con ello. No existe una herramienta directa que los gobiernos puedan usar como si fuese un mando de control con el que fijar el precio de todas las cosas, aunque sí que hay herramientas que impactan en la inflación como la política fiscal. La política fiscal es solo una forma elegante de llamar al gasto del gobierno y la tributación del gobierno, es decir, a los impuestos. La principal motivación detrás de estas políticas es proporcionar bienes públicos, cosas como carreteras, escuelas, hospitales y todas esas cosas buenas. Pero otro motivador clave es el crecimiento económico. Los políticos y sus asesores, al dictar la política fiscal, quieren que sus economías se vuelvan más ricas y así puedan ser reelegidos. Por lo tanto, se piensa mucho en cómo los cambios en los impuestos y el gasto impactarán en cosas como el empleo y el crecimiento empresarial. La política fiscal también se puede utilizar como una medida de seguridad de emergencia para mantener a flote la economía durante tiempos de crisis, como imprimir $3 billones para financiar cheques de estímulo, beneficios de desempleo y rescates corporativos. La segunda herramienta que tienen los gobiernos para influir en la inflación es la política monetaria, que de nuevo es una forma complicada de llamar al aumento y reducción de las tasas de interés. Oficialmente, esto lo maneja el Banco Central, que técnicamente es una agencia independiente, pero por simplificarlo, solo diremos que la política fiscal y monetaria se llevan a cabo al mismo tiempo. Ambas políticas influyen
influyen en 4 cosas principales que a su vez impactan en la inflación. Estas 4 cosas son la producción industrial, el empleo, la oferta monetaria y la velocidad del dinero. La producción industrial es lo que más efecto tiene. Si el gasto del gobierno puede destinarse a hacer una economía más eficiente, será capaz de producir más cosas como carreteras, puertos de envío o la infraestructura de Internet, que a su vez esto puede aumentar enormemente la producción de otros muchos bienes y servicios dentro de una nación. Y pensarás, ser capaz de producir más cosas significa que habrá más oferta, lo que hará que disminuyan los precios. Pero es que también pasará si sucede lo contrario. Por ejemplo, imagínate que todas las empresas de un país se ven obligadas a cerrar o limitar masivamente sus operaciones. Esto hará que haya menos producción, por lo tanto, menos oferta. Y, obviamente, precios más altos. A esto se le llama inflación de empuje de costos, y es el peor tipo de inflación, porque generalmente significa que la economía se está volviendo más pobre y los consumidores desesperados tienen que gastar más parte de sus cheques de pago en un suministro insuficiente de elementos esenciales. Lamentablemente, la política monetaria no puede hacer nada al respecto, y a corto plazo, incluso la política fiscal, recuerda, los impuestos, pueden ser limitados. Entonces, la mejor manera de evitar la inflación de costos a largo plazo es asegurarse de que la economía esté invirtiendo en infraestructura que hace que cada trabajador sea más eficiente y productivo. Y hablando de trabajadores, el empleo es en realidad un factor importante para defenderse de la hiperinflación, porque, lo creas o no, el empleo es algo realmente malo. Estamos acostumbrados a escuchar que los políticos prometen más empleo, pero si el desempleo cae demasiado bajo, puede ser casi tan malo como si se disparase demasiado. Imagina un mundo con 0% de desempleo. El que quiere un trabajo, tiene un trabajo. Suena bien, ¿no? Pues bueno, imagina que si en ese mismo mundo un joven emprendedor quisiese iniciar un nuevo negocio, puede publicar un anuncio de contratación en las bolsas de trabajo, pero le resultará muy difícil encontrar candidatos. Sus únicas opciones serían atraer trabajadores para que se unan a la empresa, o de manera más realista, sacar a los empleados existentes de otra empresa. Haga lo que haga, tendrá que ofrecer un buen sueldo. Nadie va a dejar su trabajo e irse a otro a menos que esté recibiendo un aumento de sueldo significativo. Y además, la empresa de este trabajador va a tener un puesto vacío que debe cubrirse y de nuevo tendrán que ofrecer más dinero para atraer a un trabajador de otra empresa que necesitará ocupar ese puesto. Y así sucesivamente, hasta que los salarios se vuelvan extremadamente altos. Los salarios extremadamente altos son excelentes cuando son el resultado de un gran trabajador, pero cuando son el resultado de una falta de oferta en el mercado laboral es malo, porque muchas empresas no podrán operar sin cobrar mucho más por sus productos para cubrir el coste de los salarios, que es la inflación. En realidad, existe un punto de referencia en economía llamado tasa de inflación no acelerada de desempleo. Esta tasa es diferente de una economía a otra, pero en una nación moderna desarrollada, cuando el desempleo comienza a caer por debajo del 2%, la inflación se convierte en un problema real. Afortunadamente o quizás desafortunadamente, lo contrario también es cierto. Una alta tasa de desempleo, como un aumento masivo de personas sin trabajo que hemos visto en los últimos meses, tiene un impacto deflacionario en la economía porque la gente está dispuesta a aceptar cualquier trabajo independientemente del salario y las personas sin trabajo no tendrán tantos ingresos disponibles para gastar, por lo que las tiendas se verán obligadas a realizar ofertas para atraer la poca demanda del consumidor que aún existe. La tercera variable es la oferta monetaria. La oferta monetaria es probablemente el tema más controversial porque, por supuesto, ha sido enormemente aumentada a medida que se iba imprimiendo más y más dinero. Si hay más dinero circulando en la economía y esa economía está produciendo menos cosas porque todas las empresas se han visto obligadas a cerrar, entonces, evidentemente, el dinero va a tener un valor menor. Esto se llama inflación de demanda, porque más personas tienen más dinero y elevan los precios de manera efectiva. Esto en realidad puede causar un fenómeno aterrador conocido como estanflación, donde el desempleo y el crecimiento real son bajos, pero la inflación sigue aumentando. Afortunadamente, por ahora, al menos no parece que esto sea un problema y la razón de esto es que debido a la cuarta variable, la velocidad del dinero, teóricamente la Reserva Federal podría imprimir 100 billones de dólares de la noche a la mañana y haría muy poco a nivel de precios de las cosas si ese dinero no estuviese gastado. La velocidad del dinero es una medida que los economistas utilizan para mostrar qué tan rápido el dinero cambia de manos. El dinero cambia de manos más rápido en hogares con ingresos bajos. Si le da a un hogar de bajos ingresos $1.200, ellos usarán ese dinero muy rápidamente, tal vez comprando algunos alimentos adicionales, arreglar el coche o lo que sea. De cualquier manera, ese dinero está ahí para ser gastado una y otra vez. En cambio, si le das esos $1.200 a un multimillonario, probablemente ni siquiera se molesten en cobrar el cheque
cheque porque esos $1.200 valen menos para ellos que el tiempo que se tarda en llevar ese cheque hasta el banco y cobrarlo. Incluso si el multimillonario usó ese dinero, es más probable que lo destinase a comprar cosas como acciones, bonos o cualquier forma de inversión, es decir, cosas que no afectan a los precios para el consumidor y no cuentan para la inflación. Así que, ahora que sabemos todo sobre la inflación, la próxima vez que oigas a alguien decir que es malo o que es bueno, deberás pensar que seguramente no tenga ni idea de lo que está diciendo, pues dependiendo de cada situación puede ser beneficiosa o perjudicial, y es algo muy frágil que puede llevar a todo un estado a la ruina, tanto si se da como si no. Espero que te haya gustado el vídeo. Si has llegado hasta aquí, me ayudarías muchísimo si me dejas un like y comentas algo. Cualquier duda o un simple agradecimiento o crítica es bienvenido. Y si no estás suscrito, suscríbete para más vídeos sobre finanzas. Nos vemos en otro. ¡Hasta luego!